mañana estamos con el escritor Jorge Cubaluque, que gentilmente nos ha cedido esta entrevista. Jorge Cubaluque nació en el Perú, en Lima precisamente, en 1960. Ha estudiado Derecho en la Universidad de San Marcos. Del mismo modo es doctor en literatura por la Universidad de Toulouse. Ha publicado numerosos libros, entre ellos La Colmena. Ha publicado también El ladrón de libros y Tres cosas hay en la vida. Para nosotros es un gusto entrevistarlo, puesto que es un autor que tiene un lenguaje y un estilo bastante particular, cercano a esa Lima de los 50, a esa Lima de los 70, que se refleja tanto en la novela como en el libro El ladrón de libros. Jorge, muy buenos días. Quisiera empezar la pregunta. La atmósfera que se respira en tus libros, particularmente en Tres cosas hay en la vida, es una Lima de 1950 o 60, digamos, donde hay ese ambiente que se está transformando. Es una Lima en plena transformación y que la novela, o la historia que se cuenta, abarca una temática profunda, que es la política de la ficción. ¿Cómo es que tú trabajas este tema? Bueno, y ante todo hablas del trasfondo, el espacio que sirve de referencia a la novela, ¿no? Una Lima que se transforma. Hablar de Lima es inevitablemente hablar de una ciudad, una Lima que se transforma a partir de los años 50, incluso hasta hoy en día. La capital de Perú está en transformación permanente, ¿no? Una de las razones, en hablar del asunto, es la migración interna, ¿no? Una migración que traemos es un poco dejada a su suerte. En cuanto a la política, no soy de los que deciden escribir una novela sobre política, ¿no? La política impregna lo narrado, ¿no? El quehacer de los personajes, la historia misma, pero como una cosa que viene de por sí, ¿no? Mi intención no ha sido, y no es en general cuando escribo literatura en todo caso, abordar el tema político. El tema político está ahí, subyacente y de alguna manera inevitable. Sí, por ejemplo, en el personaje Johnson en la novela, ese es el típico personaje gringo, pero sin embargo pobre. Y una de las frases dice, es gringo pero misio. Y de ahí de repente se desteje toda una complicación a nivel estructural, incluso social, de conflictos, por ejemplo, donde se dice el cholo cholea a otro cholo. Me gustaría que explicaras este conflicto que se representa en el Perú y que se refleja en tu libro. Sí, bueno, esto de cholo, de gringo, en otras palabras, el racismo es una de las taras que arrastramos todavía en la sociedad peruana, ¿no? Eso está directamente, conscientemente abordado en la novela, ¿no? Este dicterio con el que los compañeros de clase de Johnson, el gringo, esto de llamarlo gringo misio, es una suerte de racismo al revés, ¿no? En nuestra sociedad, durante mucho tiempo, ver a un gringo, es decir, un individuo rubio, en un medio social modesto o pobre, era de alguna manera paradójico, no enteramente extraño, porque ocurría, pero provocaba esta reacción, ¿no? Un gringo misio quiere decir que un gringo normalmente no debe ser misio, es decir, debe ser rico, ¿no? Por otro lado, la cuestión del choleo es, repito, una de nuestras grandes tareas aún por resolver, ¿no? Era permanente, ¿no? Creo que se decía, había esa frase de mal gusto en los años 60, un cholo, un negro con dinero se blanquea, ¿no? Y de alguna manera creo que persiste en nuestro inconsciente, ¿no? Aun cuando felizmente se ha avanzado, pero está aún el asunto por resolverse, ¿no? Sí, Jorge, ¿y cómo nace, hablando literariamente, este libro? ¿Cuál es su punto de partida?
hay una preocupación por esa realidad, hay una preocupación por representar esa Lima que de repente está en transformación, hay esa idea de repente de nostalgia. ¿Hasta qué punto? Sí, bueno, esos puntos que abordas, cuando escribo, no son enteramente conscientes, ¿no? El punto de partida de esta novela fue hacer 3 cuentos, tomando como referencia aquella canción de los años 60, 3 cosas en la vida, ¿no? Cada cuento, uno dedicado a la salud, otro al dinero y el otro al amor. Conforme fui avanzando los cuentos, me dije, bueno, voy a tratar de hacer una novela, y es así como surge esta novela, ¿no? A partir de eso. Ahora, cuando hacías mi presentación dijiste que nací en Lima. Efectivamente, nací en Lima cuando Lima ya empezaba a pasos agigantados, como se dice, a ser una ciudad enorme, ¿no? Hacia 1960 la población de Lima no llegaba todavía al 1.000.000 de habitantes. Alcancé la mayoría de edad, ya éramos como 3 millones de habitantes, y el asunto no tenía para parar, ¿no? Entonces he vivido esa transformación, digamos, como testigo directo, si se quiere, si me permito yo mismo ese privilegio. Pero bueno, todo esto, la transformación de Lima con relación a la política, en ningún momento me digo voy a hablar de la transformación de Lima, ¿no? Yo digo voy a hablar de tal o personaje que vive tal o cual vivencia, y lo demás viene por su propio peso, ¿no? que es inevitable. Esto debido también a la fuerte tradición realista que hay en nuestra literatura, ¿no? A la tradición dominante, ¿no? El realismo es el rasgo dominante de nuestra narrativa en todo caso. No es el único, pero es el que más peso tiene. Señor Jorge, el ladrón de libros. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando estuve en Múnich, había una amiga que me robaba los libros y me robó casi todo las obras completas de Neruda. El ladrón de libros, yo sé que usted, hay un personaje que le dedique ese cuento, creo, en el ladrón de libros. ¿Nos puede hablar sobre él? ¿O es un personaje que no quisiera que sea el verdadero, ¿va? El verdadero, bueno, creo que todos conocemos aquella famosa ocurrencia, aquella brutal de Flaubert cuando dice Madame Bovary, yo no puedo decir con cierto poder que el ladrón de libros soy yo, pero es siempre una representación, ¿no? Que lo haya vivido yo o no, es irrelevante. Creo que lo interesante es que el personaje dedicado a robar libros pueda ser reconocible, que un lector realmente pueda decir, sí, alguien así existe, o soy yo mismo, más que hablar de la experiencia puramente personal. Recuerdo, hojeando el libro con un amigo, como el cuento es narrado en primera persona, el personaje dice algo así como: yo llegué a París por tren, y el amigo que me conocía desde la época de mi llegada me dice: oye Jorge, pero tú llegaste a París por avión. Yo dije: sí, pero el yo de ese cuento no es el yo que te está hablando, ¿no? Es para marcar la diferencia. Claro. Y una otra pregunta sobre la voz, el cuento de Jorge Kuvaluke. No perdí el tiempo confesándole que para mí la voz era tal vez un llamado, una voz que quería confesarme un secreto. La voz secreto de un compromiso. Después se fueron haciendo más frecuentes los llamados de la voz. Una brecha fue creciendo entre Miriam y yo. Su simple presencia empezó a molestarme, sobre todo cuando me hablaba al mismo tiempo que la voz. Decidí abandonarla. Se refiere al mundo mundano por una causa. Y el último, sé que pronto me encontraré con la voz. Además, ha conocido a algunas otras personas. He conocido a algunas otras personas que también viven por aquí, viejos y jóvenes. No nos hablamos, nos saludamos con un gesto al encontrarnos por la mañana, cuando vamos a buscar comida, mirándonos a los ojos. Sé que ellos, como yo, escuchan y esperan la revelación de la voz, y eso
me reconforta, me hace sentir que no estoy solo y sobre todo que la voz existe. Algunas noches nos reunimos en silencio, sin acuerdo previo, somos 10, 12, 15, cada vez más a escuchar la voz que pareciera emerger del rugir del mar mientras contemplamos las lejanas luces de Lima, ignorante de nuestra espera. Esa esperanza es quizás una revolución, un líder en el Perú. No exactamente. La voz forma parte de un conjunto de cuentos, de mi primer libro, que es Colmena C24. Este cuento empezó a ser escrito a fines de los 80, una época que todos sabemos sumamente difícil en el Perú, un periodo de descomposición, de violencia. Y la voz es un poco una voz de la marginalidad, ¿no? En todo caso, tal como la vi antes, que marginalidad social, una marginalidad espiritual, de estado de ánimo, no sé cómo llamarla, ¿no? Pero sentirse un poco ajeno, escapar antes que sentirse ajeno a esta espiral de violencia, ¿no? Violencia que viene de todas partes, ¿no? Del Estado, de los que querían cambiar las cosas, violencia de la calle, ¿no? Fue como una manera de tratar de buscar una salida a eso, ¿no? Entre tanto, por ahí un amigo me dice, oye, esto de la voz me recuerda a una canción salsa que dice, siento una voz que te dice, agáchate, que te están mirando, ¿no? Aparte del aspecto más o menos sonriente de la canción, había un significado de todas formas, ¿no? ¿Cuál es la voz? ¿No? La voz interior, una voz que viene de donde, pero obedece, como los otros cuentos de este primer libro, a un momento difícil, ¿no? Y creo que el tono general del libro, en todo caso mi modo de ver, es triste, es un poco pesado, incluso, ¿no? Es una fuga de alguna manera. Jorge, buenos días, te saludo y aprovecho para presentarme. Soy Miguel Erzundi, miembro del Grupo Literario Exilio con Alan Prudencio, Carlos Murayay y Lenin Solano. Y bueno, nuevamente me uno al agradecimiento de mis compañeros de esta oportunidad de poder conversar contigo. Muchas gracias. Y voy directo, digamos, disparo mi pregunta directamente. Quisiera regresar al personaje Johnson, de Salud, Dinero y Amor, que me hace pensar como en un gemelo, pero en negativo, del personaje Alienación de Ribeiro. ¿No es cierto? Un poco como un rubio, castaño, digamos, blanco, que al revés quisiera quizás fundirse un poco en la mesticidad, digamos, de su medio ambiente, ¿no es cierto? Pero que finalmente parece, entre comillas, un buen muchacho que hace su tarea y hace lo que se espera un poco de él, que es ser arribista y querer avanzar, digamos, en la escala social. Y parece que logra esas tres cosas. Quizás la última, Amor, no tanto. Pero se encuentra en una posición en el World Trade Center, en el piso 51, si no me equivoco. Más arriba. Y ya no voy a adelantar el fin, pero digamos, parece que la hizo, como se dice, ¿no? Criolamente, que triunfó. Y sin embargo, ¿qué le faltó hacer para ser feliz, digamos, ¿no? Bueno, en realidad creo que no le faltó nada, ¿sí? Porque la felicidad como estado permanente de vida quizás no existe en todo caso para mí, ¿no? Pienso que, bueno, como dicen algunos escritores, el personaje un poco que se le escapó de las manos, resulta de lo más complejo, resulta una revista, sin embargo vemos que quiere a su mamá, está enamorado, y creo también que si optó por ese camino, el camino del arribismo, fue por un cierto trauma infantil, ¿no? Cuando le reprochan haber perdido un partido de fútbol, que en realidad su equipo no lo había perdido enteramente por su culpa, no fue una pérdida colectiva, por lo que un equipo. Pero y haces alusión al cuento de Ribeiro, Alienación. Efectivamente hay una suerte de paralelismo, ¿no? De alguna manera me parece que es interesante cuando dices que él hubiese querido quizás estar más fusionado con el medio mestizo, que es el medio dominante en el Perú, y no lo logra, ¿no? Y continúa su camino de arriba. Pero esto es para volver al tema del racismo que domina nuestra sociedad, ¿no?